Amigos, quédense porque lo que les voy a contar hoy no lo van a escuchar en ningún otro canal con todos los detalles. Hoy tenemos 3 bombazos que están haciendo temblar a la familia más soberbia del regional mexicano. Pepe Aguilar acaba de protagonizar el fracaso más humillante de su carrera, y no fue en México, fue en Colombia, donde fue a esconder su vergüenza y se la encontró multiplicada. Leonardo Aguilar acaba de ser humillado públicamente por su propio padre en cámara, con micrófonos encendidos sin que nadie se lo impidiera. Y Cazzu, esa mujer que ellos intentaron destruir, acaba de llenar un estadio entera sola, sin familia, sin apellido prestado, sin un solo peso pagado en fanáticas de primera fila. Todo esto en la misma semana. Todo esto al mismo tiempo. Si todavía tienen dudas de que el karma existe, quédense hasta el final porque hoy les vamos a demostrar con nombres, fechas y cifras que este universo cobra lo que se le debe y cuando cobra no da cambio. Amigos, para entender lo que está pasando en Colombia esta semana, necesitamos retroceder exactamente un año, junio del año pasado, las fiestas de San Pedro en Neiva. Ángela Aguilar tenía programado un concierto en esa ciudad y a pocas horas del evento, de la nada, apareció un comunicado oficial diciendo que el show se cancelaba por un problema estructural en el escenario. La versión exacta fue que el techo presentaba una flexión peligrosa, que por seguridad del público y del equipo artístico era imposible presentarse. Ángela publicó un mensaje en redes hablando de lo mucho que le dolía no poder cantar para los colombianos. Habló de las ganas que tenía de probar el aguardiente. Fue un comunicado tierno, emotivo, perfectamente redactado, y en aquel momento mucha gente se lo creyó, mucha gente aplaudió la responsabilidad de la familia. El problema, amigos, es que esa historia tiene un hoyo muy grande, y ese hoyo se llama ¿por qué cancelaron si el recinto estaba lleno? Porque si el recinto hubiera estado lleno, si las butacas hubieran estado vendidas, si la gente hubiera estado esperando afuera, habría sido un escándalo, habría sido portadas de prensa. Habría sido indemnizaciones enormes y fans furiosos exigiendo reembolso. ¿Y saben qué pasó? Nada, silencio. El reembolso fue tranquilo, sin peleas, sin demandas, sin ninguna fan colombiana exigiendo explicaciones por su boleto. Y eso, amigos, eso solo se explica de una manera. El recinto no estaba lleno. El recinto estaba tan vacío que cancelar era más barato y menos vergonzoso que presentarse y que las fotos de los graderíos vacíos recorrieran el mundo. La flexión del techo fue una historia perfecta para no mostrar la otra historia. La historia que decía que en Colombia Ángela Aguilar no llenaba ni media cancha. Y así le funcionó el truco a la familia durante 12 meses, hasta ahora. Porque esta semana, amigos, no hubo techo que valga. Esta semana los Aguilar, Pepe y Ángela juntos como cabezas del cartel, se presentaron en la Raspa Sanpedrina, un festival tradicional en plena tierra cafetera, con nombre de fiesta de pueblo y dimensiones de evento masivo. Y esta vez no hubo comunicado de último minuto. Esta vez no hubo flexión de ningún escenario. Esta vez tuvieron que subirse al escenario y enfrentar lo que tenían enfrente. Y lo que tenían enfrente, amigos, era la mitad del aforo vacío. La mitad. En un país donde nunca los habían abucheado, en un país donde supuestamente podían empezar de cero, en un país donde la gente todavía no los conocía tan bien como en México, los Aguilar consiguieron llenar la mitad de las sillas. Y eso, para un señor que se presenta como patriarca de una dinastía intocable, para un hombre que le dijo al pueblo mexicano que ellos se lo perdían, que él tenía otras opciones, que si México no lo quería, el mundo lo esperaba con los brazos abiertos. Para ese señor específico, llegar a Colombia y encontrar la mitad del recinto vacío no es un tropiezo, es una sentencia. Y los colombianos, amigos, los colombianos no se quedaron callados. Porque algo que el equipo de comunicación de Pepe Aguilar no calculó bien es que en Colombia también tienen TikTok, en Colombia también ven YouTube. En Colombia también circulan los videos de Pepe insultando a sus fanáticos mexicanos, el video de Pepe rechazando a su hijo, las entrevistas donde Pepe habla del público como si fueran sus empleados. Toda esa información llegó antes que ellos. Y cuando los organizadores del festival anunciaron en sus redes sociales la presencia de los Aguilar como cabezas del cartel, la sección de comentarios se convirtió en un juicio express. Una persona escribió que prefería ir al circo de Ataíde porque era más divertido. Otra escribió que en Colombia no se escuchaba ni a Pepe ni a Ángela. Una más dijo que prefería a Luis Alfonso, que era colombiano de verdad. Pero la frase que se llevó todo, amigos, la que más se compartió, la que más se viralizó en México y que más tiene que haber ardido en la casa Aguilar fue esta. ¿Cuál dinastía? La única dinastía es la de los Fernández. Una sola línea. Dicha por un colombiano que ni siquiera tiene perro en esta pelea. Un colombiano que no creció con el pleito histórico entre las dos familias, que no tiene años de contexto acumulado, que simplemente vio lo que hay y dijo lo que vio. Y lo que vio es que cuando se habla de dinastías del regional mexicano, el apellido Aguilar ni siquiera es la primera opción para el público latinoamericano. Pero esto todavía no es lo más fuerte, amigos. Todavía falta lo que está pasando con las fans, porque aquí hay algo que a mí me dejó sin palabras cuando lo fui a verificar.
Durante la gira de Ángela por Estados Unidos el año pasado, de 20 presentaciones que tenía programadas en suelo norteamericano, se cancelaron aproximadamente la mitad. Los boletos no se vendieron. Las butacas no se llenaron. En Texas no llenaron. En California no llenaron. Y las famosas angelitas de acero, ese ejército de fanáticas que defiendan a Ángela en redes día y noche, que mandan mensajes amenazantes a cualquier periodista que la cuestione, que bloquean en masa a quien diga algo que no les guste, esas señoras en aquel momento no aparecieron. No pudieron pagar el boleto, no pudieron ir a los conciertos, no pudieron llenar los recintos. Pero ahora, esta semana, en Colombia, ahí estaban, en primera fila, gritando, aplaudiendo, creando la ilusión de un fervor que el aforo general no reflejaba. Y la pregunta que todo el mundo se está haciendo en redes es una sola. ¿Quién pagó esos vuelos? Porque volar desde México a Colombia no es barato, volar desde Estados Unidos a Colombia tampoco. Hospedaje, comidas, traslados, entradas al festival, todo eso cuesta. Y estamos hablando de las mismas señoras que hace 6 meses no tenían para un boleto de $30 en Houston. Yo no afirmo nada, amigos, pero hay una sospecha muy seria en el aire, y esa sospecha dice que la familia Aguilar, viendo que las ventas en Colombia estaban por el piso, decidió financiar el desplazamiento de un grupo selecto de fanáticas para que las cámaras tuvieran a quien enfocar, para que los clips del show mostraran euforia y aplausos, para vender en redes una imagen de éxito que el graderío general no estaba dando. Si eso es verdad, amigos, si eso es lo que pasó, estaríamos hablando del nivel más bajo al que puede caer alguien que se llama a sí mismo una institución de la música mexicana. Comprar tu propio público, fabricar tu propia ovación, mentirle al mundo entero para no aceptar que el mundo ya no te quiere de vuelta. Y mientras todo eso pasaba en Colombia, aquí en México apareció un video que terminó de completar el retrato. Resulta que esta semana también se hizo una conferencia de prensa para presentar el nuevo sencillo de Leonardo Aguilar, El Hijo Varón. Ese muchacho que lleva años intentando hacerse un espacio dentro de una familia donde claramente hay una favorita. Pepe estaba sentado al lado de su hijo frente a los periodistas. Y lo que vino a continuación, nadie se lo esperaba, amigos. Nadie. Porque en lugar de aprovechar ese momento para hablar bien de su hijo, para empujarlo, para decirle al mundo que Leonardo tiene talento y que merece la misma atención que su hermana, Pepe Aguilar abrió la boca y dijo que su hijo era sonso, dijo que era burro, dijo que las ideas no le entraban, todo eso con cámaras encendidas, con micrófonos grabando, con periodistas tomando nota, con su propio hijo sentado a menos de 1 metro escuchando cómo su padre lo describía como alguien de pocas luces frente a la prensa nacional. Eso solo ya sería suficiente para que cualquier persona con un gramo de decencia se levantara de la silla. Pero lo que vino después fue peor. Leonardo, después de eso, intentó acercarse a su papá, un gesto de hijo, un gesto simple, un abrazo, y Pepe Aguilar lo apartó, con un gesto, como quien espanta a alguien que se acercó demasiado, como si su propio hijo le produjera incomodidad física. Ese momento quedó grabado, amigos, ese clip ya recorrió todas las redes. Y ese clip conecta directamente con la otra cara de este señor, con el señor que le dijo al pueblo mexicano que ellos se lo perdían, con el señor que trata a sus fans como pionada, con el señor que responde a la prensa con sarcasmo y desprecio. Es el mismo hombre, con la misma actitud, solo que ahora ya no hay forma de decir que fue un mal día o una declaración mal editada, hay un patrón. Y el patrón dice que Pepe Aguilar trata a los que lo rodean con la misma frialdad, sean periodistas, sean fans, sean mexicanos que le compraron discos durante décadas, o sea su propio hijo intentando darle un abrazo. Pero esta historia no termina ahí, amigos, porque hay una cuarta persona en este escenario que lo está cambiando todo sin decir una sola palabra, y esa persona es Cazzu, Julieta Emilia Cazzucchelli. La mujer argentina que llegó a México hace unos años, que se enamoró de Nodal, que tuvo una hija con él, y que después vivió en carne propia, lo que significa que esa familia te saque de su historia como si nunca hubieras existido. Cazzu pasó por todo. El reemplazo público en tiempo récord. Las fotos de su ex con otra publicadas a los días. El silencio incómodo de su hija Inti en medio de todos los escándalos. Los ataques de las angelitas de acero. Los meses de rumores. Los meses de especulaciones sobre su vida, su carrera, su futuro. Y ante todo eso, Cazzu hizo exactamente una cosa: trabajar, nada más. No abrió la boca para atacar a nadie. No publicó indirectas, no apareció en ningún programa de chismes a cobrar simpatía, no lloró para las cámaras, no le pidió compasión a nadie, solo trabajó. Y los resultados, amigos, los resultados de esa decisión están ahí para que cualquiera los vea. Cazzu está llenando estadios, no recintos, no teatros, estadios. En Argentina sus conciertos se agotan en horas. En Europa sus presentaciones tienen listas de espera. En cada ciudad donde se presenta, el aforo se llena por mérito, sin fanáticas pagadas, sin primeras filas manufacturadas,
sin campañas de redes sociales diseñadas para crear una ilusión de popularidad que las butacas no respaldan. Solo su música, su presencia y un público que la eligió porque quiso, porque algo en lo que ella hace los movió de verdad. Y eso, amigos, eso es lo que ningún presupuesto del mundo puede fabricar. Eso es lo que no se compra. La gente llena un estadio cuando siente algo real, y lo que Cazzu está generando en este momento es real. Tan real que duele compararlo con lo que está pasando al mismo tiempo en Colombia. Y hay un detalle más que me parece fundamental. Hay algo que Cazzu tiene que la familia Aguilar en este momento no tiene y que no puede comprarse en ninguna tienda. Cazzu tiene el respeto de la industria. No el respeto de quien pone dinero. El respeto de quien pone talento. Artistas de primer nivel siguen hablando bien de ella. Productores que trabajan con lo mejor del género se disputan su nombre. Y los medios que cubrieron su separación con la misma crueldad con la que cubren todo, los mismos medios que publicaron cada rumor, cada especulación, cada foto incómoda de Nodal con Ángela, esos mismos medios ahora están publicando notas sobre sus sold outs, sobre sus nuevas colaboraciones, sobre la manera en que esta mujer convirtió el peor momento de su vida en el combustible para el mejor momento de su carrera. Y esta semana, amigos, esta semana llegó el golpe final. Alguien del medio del espectáculo mexicano, alguien que durante meses estuvo del lado de los Aguilar, que defendió la versión oficial del romance, que minimizó lo que le había pasado a Cazzu, salió públicamente a recoger sus palabras. Dijo que tenía que rectificar. Dijo que había empezado a seguir a Cazzu y que lo que encontró fue talento, dignidad y una elegancia para manejar la situación que lo dejó sin argumentos para seguir defendiendo lo indefendible. Dijo que se dio cuenta de que estaba del lado equivocado de la historia. Eso, amigos, no es menor. Cuando hasta los que defendían empiezan a cambiar de posición, ya no es una opinión, es un consenso. Y los consensos no se revierten con un comunicado de manager. Hay algo que me parece importante mencionar aquí porque tiene que ver con cómo llegamos hasta este punto. Pepe Aguilar no siempre fue esta figura. Hubo un tiempo en que era imposible no reconocerle los logros. Hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos leyendas absolutas de la música mexicana. Criado en el escenario, formado en la tradición del charro, del corrido, de la canción ranchera. Alguien que heredó un apellido gigante y que por años lo sostuvo con trabajo real. Pepe llenó palenques cuando los palenques todavía eran el termómetro de la popularidad en el regional. Pepe sacó discos que vendieron. Pepe tuvo momentos de genuina conexión con el público mexicano. Eso existió. Y precisamente porque existió, lo que está pasando ahora duele más. Porque no estamos viendo caer a alguien que nunca tuvo nada. Estamos viendo caer a alguien que lo tuvo todo y que decidió en algún momento que tenerlo todo le daba derecho a tratar a los demás como si le debieran algo. Y ahí, en esa decisión invisible, en ese momento en que el orgullo reemplazó al agradecimiento, ahí empezó todo lo que está pasando hoy. Hace exactamente 12 meses, en una entrevista que se transmitió y quedó documentada, Pepe Aguilar dijo algo que el pueblo mexicano no le ha perdonado. Dijo que lo que ocurría en sus eventos, los abucheos, las críticas, el rechazo al nombre de su hija era inaceptable y que jamás pasaría en otros países. Dijo que estaban considerando dejar de presentarse en México de manera indefinida. Y remató con las palabras exactas que se le están devolviendo ahora mismo. Ustedes se lo pierden. Así, con esa confianza. Con esa certeza de que el mundo fuera de México estaba esperándolo con los brazos abiertos. Con esa lógica de quien nunca tuvo que pelear por nada porque el apellido siempre le abrió las puertas antes de que llegara a tocarlas. Y hoy esas palabras, amigos, están rebotando contra él en cada butaca vacía de Colombia. Están rebotando en cada comentario de colombiano que dice que prefiere a los Fernández. Están rebotando en cada clip del abrazo rechazado de Leonardo. Están rebotando en el contraste brutal entre el aforo de Cazzu y el aforo de los Aguilar en la misma semana. Pepe dijo que México se lo iba a perder. Y resultó que el que se estaba perdiendo era él. Se perdió el momento de pedir perdón cuando todavía hubiera servido de algo. Se perdió la oportunidad de reconocer que el público tiene razón aunque no le guste lo que dice. Se perdió la posibilidad de ser un artista que crece con la crítica en lugar de un patriarca que se rompe contra ella. Y lo del trato a Leonardo, amigos, no es un tema menor, no es una anécdota. Hay que entender qué significa lo que pasó en esa conferencia de prensa. Leonardo Aguilar lleva años en la sombra, años cantando en jaripeos, en eventos secundarios, en presentaciones donde su apellido abre la puerta, pero su nombre no llena ni la mitad del recinto. Ha sacado música, ha intentado construir una imagen propia. Y en todo ese tiempo el apoyo público de su padre ha sido mínimo, casi invisible. En entrevistas la conversación siempre vuelve a Ángela, en las redes de la familia siempre aparece Ángela. En los proyectos importantes siempre aparece Ángela. Y Leonardo ahí al lado esperando. Eso en sí mismo ya dice algo. Pero esta semana, en el momento más importante para Leonardo hasta ahora, en la conferencia de prensa de su propio lanzamiento musical, su padre lo llamó burro, lo llamó sonso.
y cuando el muchacho intentó acercarse, lo apartó, en cámara, sin pensarlo 2 veces, como si no fuera su hijo sino alguien que se coló a la rueda de prensa. Amigos, si llegaron hasta aquí ya entienden que esto no es un chisme suelto. Esto es una historia que tiene años construyéndose y que esta semana llegó a un punto de inflexión, porque todo está pasando junto. El fracaso en Colombia, el video de Leonardo, los sold outs de Casu, el defensor que se voltea, todo en la misma semana. Y esa coincidencia no es accidental, es la acumulación de decisiones. Es la cosecha de lo que se sembró con desprecio durante años. Y mientras Casu sube al escenario sin necesitar a nadie que la financie para llenar las primeras filas, mientras canta para miles de personas que llegaron solas porque quisieron, mientras recoge el fruto de haber decidido trabajar en silencio en lugar de pelear en público, en Colombia hay un recinto a mitad de capacidad con algunas señoras de primera fila cuyos vuelos nadie puede explicar. Esa imagen, amigos, esa imagen lo dice todo sin necesitar ninguna palabra más. Cuéntenme en los comentarios qué piensan. ¿Creen que Pepe Aguilar todavía puede revertir esto o creen que ya es demasiado tarde? ¿Creen que Leonardo algún día le va a decir a su padre lo que siente o creen que va a seguir aguantando en silencio? Y díganme si en algún momento de este video sintieron que ya habían visto esta historia antes, porque yo creo que todos conocemos a alguien que tomó exactamente las mismas decisiones que tomó Pepe y terminó exactamente igual. Suscríbanse al canal si todavía no están, porque la siguiente entrega va a entrar de lleno a los números reales de las ventas de Nodal este año, los números que el equipo de comunicación no quiere que nadie vea. También vamos a hablar de Emiliano, el hijo que nadie menciona y que en silencio puede ser el único Aguilar que salga bien parado de todo esto. No se lo pierdan. El karma no avisa, amigos, pero cuando llega, llega con recibos.